Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos en el programa del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Radio del Sagrada Familia, aquí en Las Voces de la Ciencia. Bienvenidos a los alumnos de segundo año que nos van a continuar informando y contando todo lo que estuvieron aprendiendo en biología respecto de la clasificación biológica, las formas de nombrar a los seres vivos y algunas evidencias de la evolución, ¿no? Como los seres han ido cambiando a lo largo del tiempo y cuáles son esas pruebas que nos permiten entender estas cuestiones. Bueno, bienvenidos. Hola, buen día. Nosotros somos Brunella Silva, Benicio Costurier y Julieta Colombo y le vamos a explicar qué es la distribución geográfica. Hasta el siglo XVIII, los naturalistas se limitaban a estudiar la biodiversidad en diferentes lugares o alrededores. Muchos creían que cada organismo había sido creado con un fin y hubiese sido depositado en el ambiente que le corresponde. Los investigadores Charles Darwin y Alfred Wallace, ellos recolectaron ejemplares de especies provenientes de regiones consideradas para los europeos exóticas y remotas, y pudieron observar las diversas formas de vida en sus ambientes naturales. Esto los lleva a dudar de que las especies hubieran sido creadas particularmente y variables en el tiempo. En varias islas poseen sus propias especies de tortugas pinzones y numerosas plantas, y estas tienen las mismas costumbres generales. Ocupan situaciones parecidas y llenan eventualmente el mismo lugar en la economía natural de los archipiélagos. Gracias Brune, Juli y Beni, muy interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar a José y a Vale. Bienvenidas. Hola, somos las chicas de segundo año, Josefina Bargiano, Delfina Traverso y Valentina Torres, y venimos a hablar sobre los fósiles. El extraterrestre comenzó hace 2500 años. En la Edad Media se realizaron lapidarios, es decir, colecciones de rocas o piedras con descripciones de cada ejemplar. Entre estos ejemplares se encontraban diversos fósiles. Algunos naturalistas coincidían en que los fósiles eran solo rocas y, aunque parecieran seres vivos, no guardaban ninguna relación con ellos. Otros, en cambio, sostenían que los fósiles eran petrificaciones de huesos que alguna vez pertenecieron a seres vivos. El científico danés Nicolas Steno propuso que eran rastros de la vida de épocas pasadas que no se encontraban descritas en las escrituras. Los fósiles son restos de seres vivos, muchos de los cuales estuvieron expuestos a un proceso en el que sus partes duras fueron reemplazadas por minerales. El primero en describir la petrificación que dio origen a los fósiles fue el científico inglés Robert Hooke. Según Hooke, los minerales del agua ingresaban en los espacios libres de células del organismo y se solidificaban. En esta oportunidad nos visitan Dan Tarchopoli, Juan Manuel Jauregui, Paulina Otana, Joaquín Encina y Paulina Caponchone, quienes hablan. Bueno, mi nombre es Dan Tarchopoli y les voy a hablar sobre las corrientes evolutivas. Las corrientes evolutivas actuaron ya desde la concepción creacionista hasta las que sostienen el interaccionismo materialista. Cada una trata de demostrar cómo y por qué esta especie que hoy somos fue creada o aparece como un proceso biológico en crisis, con capacidad de aprender, todavía no mensurable. Yo les voy a hablar de la biodiversidad. La biodiversidad o la diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que lo conforman. Resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferentes genéticas dentro de cada especie, que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. El estudio de las rocas, que comprende la corteza terrestre, comenzó en la antigüedad hace 2500 años. De la misma manera que se armaban los herbidiarios y los bestiarios en la Edad Media, del siglo V al siglo XV.
Se realizaron lápidos, es decir, colecciones de rocas y piedras con descripciones de cada ejemplar. Entre estos ejemplares se encontraban diversos fósiles. Algunos naturalistas coincidían en que los fósiles solo eran rocas, producto de la madre tierra, y aunque parecían seres vivos, no guardaban ninguna relación con ellos. Otros, en cambio, sostenían que los fósiles eran petrificaciones de huesos que alguna vez pertenecieron a seres vivos. Así, el científico danés Nicolás Steno, de 1638 a 1686, propuso que eran rastros de vida de épocas pasadas que no se encontraban descritas en las escrituras. Bueno, ahí lo que estábamos hablando es la primera evidencia de los fósiles. Por ahí capaz que... Vamos. Continúa el texto. En la actualidad sabemos que los fósiles son restos de seres vivos, muchos de los cuales estuvieron expuestos a un proceso en el que sus partes duras fueron reemplazadas por minerales. Como resultado de este proceso, ocurrido a lo largo de millones de años, el organismo o las partes de que se conservaron adquirió el aspecto y la composición de una roca. Uno de los primeros en describir la petrificación que dio origen a los fósiles fue el científico inglés Robert Hooke, 1635-1703. Según Hooke, los minerales del agua ingresaban a los espacios libres de las células del organismo y solidificaban. Además, sostuvo que la ausencia de los organismos vivos, idénticos a los fósiles, se debía a que las especies se habían extinguido, y siguiendo ese razonamiento, llegó a afirmar: no sería raro suponer que existen muchas otras especies nuevas que no existan en el comienzo. Les voy a hablar de la segunda evidencia, la anatomía. A partir del estudio de la forma y la función de diversas partes de los seres vivos, se encontraron una gran cantidad de similitudes entre especies que habitaban en zonas muy diferentes. Según Linneo y otros defensores del fijismo, el objetivo final del estudio de las especies consistía en deducir el plan original que había tenido el creador al momento de diseñarlas. Por ejemplo, la repetición de una pieza como las vértebras de la columna era solo una forma de construcción para todos los animales vertebrados, y la similitud en los huesos de las extremidades de los tetrápodos era una prueba de un plan de la naturaleza. Los partidarios del transformismo, en cambio, sostenían que este tipo de similitudes entre especies era una evidencia de que ambas compartían un pasado común, dado que no eran explicables desde su funcionalidad. Además, argumentaban que si las especies hubiesen sido creadas de manera individual, no habría razón de que existieran estas coincidencias. En el siglo XX, con el desarrollo de nuevas tecnologías, fue posible comprobar más similitudes en la composición y la organización celulares y subcelulares de los seres vivos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos de las voces de la ciencia. Hasta el próximo programa. Los fósiles son restos de seres vivos, muchos de los cuales estuvieron expuestos a un proceso en el que sus partes duras fueron reemplazadas por minerales. El primero en describir la petrificación que dio origen a los fósiles fue el científico inglés Robert Hooke. Según Hooke, los minerales del agua ingresaban en los espacios libres de células del organismo y se solidificaban. Muchísimas gracias. Bueno, y así nos despedimos de este programa de las Voces de las Ciencias. Espero que nos continúen acompañando durante esta semana en los distintos programas. Les deseamos un lindo día y muchas gracias por estar ahí.